Mediterránea Sociedad Anónima de los amigos Bertinetti, la semana pasada trajo a Córdoba a dos economistas, uno de ellos de mucho prestigio, como es el doctor Ricardo Arriazu, y también Florencia Donovan, últimamente columnista de La Nación y de mucho trabajo en La Nación Más, ambos a hablar sobre la economía argentina. Yo lamentablemente me sentí imposibilitado de ir, pero mi querido amigo Gustavo Tobi los grabó y ahora vamos a pasar esas dos grabaciones. En primer lugar, la del doctor Ricardo Arriazu. Véalo. Ricardo, en todos los años que vengo conversando con vos, que desde hace bastante tiempo, siempre tus predicciones, tus análisis hacia el futuro fueron promisorios. Me acuerdo que fue uno de los primeros en el país que habló de el enorme futuro que había con Vaca Muerta, y no te equivocaste, y después tampoco te equivocaste en la gran mayoría de las veces. Ahora, ¿cómo la estás viendo esta Argentina? Finalizando el 2024 y lo que viene para el 2025, ¿cómo lo ves? Bueno, un país que en los últimos 44 años tuvo 20 años con crecimiento negativo, que en los últimos 15 años el PBI por habitante cayó 20%, y que llegó la inflación al 300%, era un país con grandes problemas y que necesitaba atención médica importante. Eso lo vengo diciendo siempre, como dice Maquiavelo, las cosas duras hay que hacerlas todas de golpe y al principio y las cosas buenas de a poco. El año pasado, digamos, los empresarios me preguntaron cómo se hace para bajar la inflación y cómo se vuelve a crecer. Y yo básicamente, el principal mensaje que transmití es: Argentina es un país bimonetario, con dos monedas. El remedio tradicional de una sola moneda no sirve. Hay que estabilizar las dos monedas. Para estabilizar el peso hay que dejar de emitir. Para estabilizar el dólar hay que intervenir. Y para evitar que las dos cosas causen problemas, no hay que tener déficit fiscal, que es la madre de todos los problemas. Bueno, el gobierno hizo eso y funcionó. Mucha gente comenzó a decir, no, bueno, se atrasó el tipo de cambio. El tipo de cambio se atrasa siempre en los programas de estabilización, en las grandes hiperinflaciones, en Israel, en México, en todos lados. Pero hay que definir qué es atraso cambiario. Esta vez había que recuperar tarifas. La economía solo fija precios relativos. Por definición, otros precios relativos tienen que caer si tienen que subir tarifas en dólares. Y mover el tipo de cambio no me cambia eso, lo único que hace me genera más inflación. Bueno, la inflación cayó. 2,7 minorista, 1,2 mayorista, o sea que mayorista está por debajo de la devaluación. Exactamente, hace 53 meses que no había una cifra igual. Pero era lo esperado, nosotros habíamos hecho proyecciones en el mes de diciembre, nosotros nos daba 140 de inflación en el año, el fondo decía 250 y los economistas 240. Va a ser 120. Ahora unos 3 meses comencé a decir, bueno, 2% es inaceptable. Para bajar la inflación hay que bajar la tasa de devaluación. No importa lo que yo diga, importa lo que diga el presidente, importa lo que diga el ministro, que también lo dijeron. Tampoco importa ello. Importa si es que el mercado le va a poder doblar el brazo o no. Y ese es un problema analítico. Si hay superávit en cuenta corriente y hay acumulación de reservas, no le pueden doblar el brazo. Obviamente en el corto plazo no se puede, digamos, liberar el mercado cambiario en el sentido de sacar el cepo, porque todavía hay reservas negativas. ¿Okay? Entonces sería hiperinflación automática. Si lo hubieran hecho en noviembre, hubiera sido hiperinflación automática. Lo que yo digo, hay que ir haciéndolo de a poco. Yo siempre aclaro, digamos, en todos lados me presentaba como el gallego de contramano porque estaba en contra de la mayoría de mis colegas. Bueno, ahora hay muchos colegas que se están uniendo, entonces ahora digo que soy Forrest Gump. O sea, la gente me sigue, no sabe dónde voy, pero digamos me sigue. Ahora, si queremos que esto funcione, faltan dos partes. Falta armar los fondos anticíclicos por si hay fluctuaciones de precios internacionales, que no lo hizo ni el Plan Austral ni Convertibilidad, y hay que hacer las reformas estructurales que bajen el costo argentino. Yo, si soy petizo, no soy más alto, digamos, cambiando el metro.
¿ok? Digamos, tengo que hacer las cosas que hay que hacer. Tomaré hormonas del crecimiento, pero si no, no hay otra alternativa. Eso es más duro, porque ahí que se comienzan a confrontar intereses. Pero hay que hacerlo. Si no, Argentina no tiene futuro. O sea, hoy en día tenemos un futuro espectacular, no solo por el tema, digamos, de las medidas que se tomaron, que eran imprescindibles, sino porque tenemos un enorme futuro en energía. Vaca Muerta ya es una realidad. Es la mejor roca del mundo no convencional. Cuidado que los convencionales son más grandes. Tecnología, estamos terceros en el mundo. Solamente nos falta, digamos, hacer las cosas bien hechas en la macro. Minería está como era Vaca Muerta en el 2011. Enorme potencial. Y no tenemos nada de minería. Tenemos 70% de los Andes. No puede ser que todos los minerales estén del lado chileno. ¿Okay? Bueno, pero eso Todo el lado argentino también. ya se sabe. No, hay un montón de estudios. Exacto. Ya hay un montón de estudios. Y el factor escaso va a ser cobre. Agricultura. Puestos los precios relativos correctos, con menos retenciones y menos impuestos, digamos, al sector y costos más bajos, el sector puede dar un gran salto. La industria del conocimiento. Digamos, hay un montón de cosas. Pero lo fundamental es evitar las crisis periódicas de balanza de pago, que es por lo cual tuvimos 20 años de caída del PBI. Y tenemos crisis de balanza de pago porque gastamos de más y emitimos de más. Si no gastamos de más y no emitimos de más, no puede haber crisis de balanza de pago. Sí, efectivamente, hay que hacer las reformas estructurales, como vos estás diciendo, en todo lo que se refiere a impuestos y también la reforma laboral, ¿no? Pero reforma laboral, impuestos, baja del costo financiero, baja del costo de las regulaciones y baja del costo de la falta de infraestructura. Es una tarea enorme. Si Argentina lo hiciera, Argentina crecería como mínimo al 5% por año y eso soluciona un montón de problemas. El problema es que Argentina es el país de las oportunidades perdidas. Sí, efectivamente. No hay que perder esta, porque yo creo que es un tren que está pasando y hay que agarrarse, no hay otra. Así es, exactamente, ¿no? Digamos, cualquiera que tiene experiencia sabe que es difícil. Los extranjeros sí está bajando el riesgo país y todo, pero en el fondo dicen, yo quiero ver un cambio de gobierno y que no cambie la política económica. Lo que quieren es que cambien los argentinos. ¿Ok? Y eso es difícil. Yeah. Gravísimo sobre todo, es gravísimo y muy difícil, sobre todo para gente que tiene tantos años como vos, como yo, que la hemos visto todos. Muchas gracias, Ricardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, ese era el doctor Ricardo Arriazu. Y vamos a escuchar ahora las declaraciones de Florencia Donovan, que no apunta por el lado de Arriazu, sino que va más a los aspectos generales de la economía argentina. Véala y escúchela. Florencia, un gusto tenerte en Córdoba. Decime, ¿cómo ves esta situación y sobre todo la proyección hacia el 2025? Yo creo que el gobierno está en este momento en una posición de fortaleza. Creo que está en una posición de fortaleza económica y si no hay ningún cisne negro y la transición, sobre todo en Estados Unidos, es más o menos sutil, por llamarlo de alguna manera, creo que el gobierno va a llegar a las elecciones muy bien. Creo que va a llegar con una recuperación económica o un rebote económico. Creo que va a llegar, que eso vamos a empezar a sentirlo después por el lado del empleo, de la actividad, vamos a empezar a verlo de a poquito más en el consumo. Va a llegar con una inflación en descenso, con una inflación que para los argentinos, después de haber tenido 25 mensual, va a ser casi imperceptible, aunque no, para el mundo sería altísima. Va a llegar una inflación baja y al mismo tiempo con básicamente la fortaleza de decir mis propuestas electorales las he cumplido todas. He bajado la inflación y la calle está tranquila, no hay ruido en la calle, que eso estamos viendo también al mismo tiempo en dos sentidos. Bueno, por un lado estamos viendo, se apaciguó la situación, por ejemplo, en Rosario, ha habido un control más serio de lo que es materia de seguridad y evidentemente la experiencia de Patricia Bullrich jugó. Y por otro lado también vemos, nosotros recién hablábamos fuera de micrófono, el tema sindical, ¿no? La realidad es que el gobierno no ha tenido problemas de lo que en la Argentina se dice la calle, ese temor por el control de la calle que han tenido todos los gobiernos no peronistas, aunque los peronistas, no está sucediendo con Milei. Por el lado de los movimientos sociales, al haber desintermediado los movimientos sociales,
y por otro lado con el sindicalismo también. Claro, ahora hubiera sido impensable, no digamos hace 10 años atrás, un año y medio atrás. Bueno, un año y medio no, porque a Fernández no le hicieron ningún paro, pero ante un ajuste de estas características, lo que uno podría haber pensado es que la situación iba a ser prácticamente explosiva, y sin embargo no ha sido así. Las concentraciones de los movimientos sociales tienen cada vez menos gente. Aquí hubo varias, por ejemplo, el Partido Obrero no había nadie, eran 10 gatos locos. Y lo mismo podemos decir con algunas medidas de fuerza donde no adhirió la UTA, cosas que uno no puede llegar a concebir de lo que ha cambiado el país de un momento para otro. Ahora, esa es una realidad que va a ser para un análisis después, con el diario, no del lunes, el diario del año 2030 más o menos. Pero yo te quiero consultar a vos, que has estado prácticamente cubriendo todas las reuniones internacionales de G20, del Grupo de los Ocho, en definitiva, todas las reuniones en Naciones Unidas. ¿Cómo ves la posición de Argentina hoy y sobre todo con, digamos así, lo pragmático que se ha mostrado, por ejemplo, en la reunión del G20 Milei? Bueno, a ver, Milei se ha transformado en una celebridad internacional. El marketing de sí mismo, digamos, ha sido increíble. Incluso te diría que hay un marketing de él, como Javier Milei, el rupturista, el outsider, el liberal, el que viene a terminar con la casta, que es superior al marketing de la Argentina afuera, ¿no? Que sin embargo, obviamente, una cosa ayuda a la otra, impulsa a la otra. Y creo que Milei, para los líderes internacionales, aunque incomoda, también es esta suerte de celebridad a la que hay que de repente adherirse de a ratos, ¿no? Y me parece que el punto de vista de lo que es la postura argentina en el G20, Milei se ha mostrado pragmático, sobre todo por la billetera. O sea, sí, seguro, ¿no? Y de ahí la reunión con Xi Jinping, ¿no? La Argentina siempre nos restringe la billetera. Ahora, es un pragmatismo que me parece que todos celebramos, que en algún punto estábamos todos viendo a ver si es que en un presidente profundamente al mismo tiempo ideologizado, si ese pragmatismo iba a surgir, y creo que fue surgiendo sobre la marcha. Con lo de China, por ejemplo, vimos un presidente que se reunió con China, con un compromiso de ir a visitar China, al mismo tiempo de que el presidente chino viniera en algún momento a la Argentina, pero una vez que ganó Trump en los Estados Unidos, también vimos como después de que el presidente coqueteara y la Argentina lo usara como amenaza, bueno, China es un gran aliado y demás, se había hablado de un viaje de Karina Milei a China que finalmente no se hizo, que se suspendió. Se había hablado, digamos, de otro tipo de acercamiento, y finalmente hay un pragmatismo que prevaleció y que me parece que también ese pragmatismo está en China. Por ejemplo, ahora está por salir o está saliendo el pliego de la licitación de la hidrovía, que las potencias internacionales lo miraban por una cuestión geopolítica, y va a haber una cláusula escondida que dice no pueden participar empresas que sean de estados soberanos. Ahí en algún punto se está corriendo a China, ¿no? Entonces, hay un pragmatismo bastante inteligente, te diría que incluso creo que nos está sorprendiendo a todos, ¿no? La postura de Milei después en foros internacionales, vamos a ver qué resultados tiene. Evidentemente es una postura rupturista, pero es una postura que también está alineada con un mundo y con un mundo que de a poco también empieza a tomar esta bandera. Lo vemos con Trump en Estados Unidos, con Giorgia Meloni en Italia. Creo que de vuelta es un mundo que está tan agrietado como la propia Argentina, y Milei se ha transformado en una voz de un lado de esa grieta, ¿no? Y que sobre todo en el mundo desarrollado había estado muy aplacada en el último tiempo. El anti-wokismo de Milei, para muchos en Europa, en Estados Unidos, es una bocanada de aire fresco de ratos, ¿no? Hay que ver después si nos pagan. Al final del día, a nosotros lo que nos interesa es que nos reditúe económicamente, e institucionalmente y como país. Vamos a ver si eso sucede. Sí, efectivamente habrá que ver hasta dónde llega ese apoyo de Trump, porque él es un proteccionista, es decir, es un kirchnerista a la norteamericana, ese es el tema. Y otro tema está también con Giorgia Meloni, que vos lo acabas de mencionar, porque está en la derecha y por supuesto hay un acercamiento, no solo lo hubo en Río de Janeiro, sino también el tratamiento diferencial que tuvo Milei con ella y ella hacia Milei. Y hay una posición también que
va paralela a lo que pueda sentir Macron, porque hay algo que nos interesa como Mercosur y como país, que es este acuerdo tan postergado entre el Mercosur y la Unión Europea, pero resulta que tenemos dos posiciones distintas, ¿no? Una posición que es la de Argentina, o puede tener Argentina junto a Brasil, ahí juntos, pero después esta oposición que hay, no solo en Italia, sino también en Francia y también en España. Bueno, ahí el tema es a ver quién pesa más, porque hay países como Alemania que realmente están empujando porque este acuerdo salga. Y a Alemania le conviene, digamos, después, sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, a Alemania le conviene buscar socios estratégicos, proveedores estratégicos en materias primas, en energía, en minería. Alemania está empujando el acuerdo. Lo mismo Italia. Ahora sí, es verdad que España, diría en menor medida, sí, tal vez hay una antipatía de Sánchez con Milei personal que hace que hoy España esté de la otra vereda. Pero el principal opositor del acuerdo es Francia, ¿no? A mí me decía alguien que conoce mucho la política francesa que ya desde la época de Mitterrand se decía: nunca hay que tener en la calle a los estudiantes ni al campo. El campo en Francia es muy poderoso en términos institucionales, lo que el campo representa, no en términos de lo que representa para la economía francesa al final del día, pero sí institucionales. La sociedad rural en Francia es muy fuerte. Entonces, para el político francés ponerse en contra del campo no es buena idea. Ahora bien, si el acuerdo se firma, hay una cantidad de puntos del acuerdo que entran en vigencia automáticamente, independientemente de que después el Parlamento francés no lo apruebe o no apruebe determinadas cuestiones, ¿no? Pero sería un gran avance, sería un gran avance. Y también me parece que el Mercosur necesita este acuerdo, porque también la alianza Mercosur está en un momento extremadamente frágil. Uruguay ya había advertido con la administración actual que si no hay acuerdos de libre comercio, quiere ir por su propia vía, ¿no? Y me parece que Milei también, con una visión muy menemista de la política internacional, del comercio internacional, va a buscar acuerdos de libre comercio. Quiere que la Argentina se abra al mundo. Y me parece que si también, de vuelta, el acuerdo con la Unión Europea no sale, y la Argentina va a terminar explorando alguna otra vía. No me animo a decir que rompería con Mercosur, no, pero buscaría, me parece, alguna alternativa también de negociación bilateral. Claro, estamos hablando aquí en esta conversación porque estamos mirando un poco hacia el futuro, porque el corto plazo lo aborda todo el mundo, pero no miramos un poquito más adelante, que yo creo que allí está lo importante. Porque de una manera u otra se tiene que salir de esta crisis, se está saliendo muy lentamente y se va a seguir saliendo lentamente. Es decir, no hay milagros, es decir, 70 años durmiendo la siesta, hay que pagarlos, no hay nada que hacer, hasta que nos despertemos va a pasar un rato largo. Pero es muy importante ver con los ojos bien abiertos esa integración en serio al mundo, porque la hemos declamado muchas veces, pero nunca la hemos llevado a cabo. Bueno, creo que hay una oportunidad, porque hay una oportunidad geopolítica en este momento también, ¿no? Argentina, por ejemplo, con Estados Unidos tiene una oportunidad porque es el único país de la región ideológicamente ya alineado con lo que sería una política como la política que propone Trump, ¿no? Hoy Estados Unidos no tiene socios en la región. Lula no es un socio de Trump. Más allá de que obviamente hay muchísimos vínculos comerciales, no es un socio ideológico de Trump. Entonces Argentina ahí tiene una oportunidad. Y por otro lado, lo que está sucediendo en Ucrania es para la Argentina una oportunidad. Una oportunidad en términos de transformarse en un proveedor global confiable. Esto que se puso de moda después del COVID también, cuando China como proveedor global se puso en duda, que es buscar nearshoring y friendshoring. Es países que estén o cercanos, caso de México con Estados Unidos como proveedores, o amigos, friends. Entonces, Argentina tiene esa oportunidad. Me parece que eso es lo que también hizo que Europa, por más que estaba desencantada con la Argentina, también volviera a posar la mirada sobre el país. Y es una oportunidad para Javier Milei y para la Argentina, obviamente. Y creo que son oportunidades que se presentan muy pocas veces. Hay que tomarlas, ¿no? Y hay que ver cómo las tomamos. Evidentemente también eso para el argentino va a ser un desafío gigantesco, porque hoy el argentino no está preparado para abrirse al mundo.
Muy bien, agradecimiento a Gustavo Tobi por habernos facilitado estas grabaciones y yo le digo que lo espero la semana que viene exactamente a esta misma hora.